el libro del profeta Zacarías. Zacarías es el antepenúltimo libro de los profetas menores y el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Así que ahí, si usted no es muy apto en encontrarlo, vaya, encuentre rápido Mateo y devuélvase unas páginas y va a encontrar a Malaquías e inmediatamente seguido a Zacarías. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das una vez más de podernos reunir en este lugar, en este templo. Te pedimos, Señor, que hoy obres en medio de nuestros corazones. Hemos exaltado tu nombre, hemos adorado, hemos, Señor, declarado tu bondad, tu misericordia. Y nos hemos preparado, Señor, para este momento, que es el momento, Señor, en el que escuchamos tu palabra, en el momento en el que nos ponemos en una forma mucho más receptiva, más atenta y más dispuesta, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que aquel que predica no solamente es el que se prepara para el sermón, sino aquel que escucha es alguien que se dispone con la mejor actitud, el mejor corazón y la mejor mente para escuchar tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que tomes control de este instrumento, Señor, de este pastor, para que tú puedas obrar en medio de su vida y todo cuanto salga de su boca sea de la edificación para tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Están acá? Amén. Qué bueno, me alegra mucho verlos. Y hoy vamos a dar por finalizada una serie que habíamos llamado con el nombre de El inmenso mensaje de los menores. Y hemos estado recorriendo 12 profetas, voy a la tabla para no olvidarme de ninguno. Vimos al profeta Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, Nahum, a Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías. ¿Se acuerda de todos esos? ¿Se acuerda de todo lo que se predicó allí? ¿No? Bueno, gracias a Dios por la tecnología. Usted tiene el canal de YouTube de la iglesia y ahí ya están todos los sermones al día. Nos falta subir el de Malaquías, que predicó nuestro supervisor regional, y vamos a estar entonces hablando sobre el profeta Zacarías, y con esto vamos a dar por finalizada una serie que en lo personal, y espero que para usted también haya sido de muchísima bendición. Cuando hablábamos con el pastor Lucas de iniciar esta serie, yo le decía que uno de los nombres que a mí se me ocurrieron era algo así como el tesoro perdido o una cuestión así, porque los profetas menores no son unos libros que frecuentemos constantemente, no es una lectura que hagamos cotidianamente, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta de la importancia de los profetas menores, la implicancia de su mensaje y la profundidad de su contenido. Amén. Así que los animo para que sigan leyendo a los profetas menores, para que se abarque con su familia en el estudio de ellos. Amén. Una de las películas más taquilleras en la historia actualmente no fue Titanic, esa ya pasó. Una de las películas más taquilleras en los últimos años, específicamente en el 2019, fue una película llamada Avengers Endgame. Soy malísimo en el inglés, pero usted me entendió, ¿cierto? O Los Vengadores. Y esta película de la franquicia de Marvel, ¿no? Que son la franquicia de cómics, recaudó con esta película, con la última película de Avengers, en su lanzamiento 1.200 millones de dólares. Y a los 5 días ya superaba los 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Una película muy importante y muy significativa frente al entretenimiento de cine. No le digo esto para que me invite a cine o me regale la película, si lo quiere hacer, la recibo, no hay problema. Pero esta película tenía una particularidad, y es que es parte del género de la ciencia ficción, algo que está en la literatura y algo que también aparece constantemente en el cine. Y básicamente esta película tiene la particularidad de que el tema que trata es la necesidad de regresar al pasado, a varias situaciones específicas del pasado. Si usted recuerda la película, cada vengador, ¿no? Va a un momento específico de su historia para recuperar las famosas gemas del infinito, y tienen que ir al pasado.
para solucionar un problema, ¿sí?, que en el presente los estaba afectando, y era que Thanos, el malvado de la historia, había destruido la mitad de la humanidad. Entonces era necesario volver al pasado para que esto no aconteciera y pudiera volverse a la normalidad. Evidentemente esto no es creativo del 2019, desde muchos años atrás muchos escritores han tenido esta misma intención, muchas películas clásicas como esa y otras más, como Regreso al Futuro, si algunos de ustedes son de los inicios de los 90, por ahí, se acuerdan de Volver al Futuro, ¿no? Y donde tenían la misma intención, ¿no? Volvían en el DeLorean, que era ese auto espectacular que se levantaban las puertas y que la nafta era cáscaras de banana, que estaría genial que funcionaran así. Y tenían la misma intención, ¿no? Andaba a una velocidad, se le ponía la fecha, eso era más interesante, ¿no? Que se le ponía la fecha, el día y arrancaba, ¿no? ¿No quieres DeLorean? Estaría bueno para poner la fecha del partido anterior de Argentina, así le ganan a Paraguay, ¿no? Bueno, Colombia perdió entonces, bien por aquí. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay una necesidad, o más que una necesidad, frecuentemente pensamos en nuestro pasado, y no sé si a usted le ha pasado que nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera tomado otro tipo de decisión. Por ejemplo, ¿qué tal si usted hoy pudiera regresar al pasado de su vida o de cualquier tipo de situación? ¿Qué solucionaría? ¿Qué cambio haría si se nos permitiera? ¿Qué mejoraría? ¿Qué decisión no tomaría? ¿O qué decisión tomaría para cambiar el rumbo de su historia? ¿Qué momento de su vida regresaría para darse una nueva oportunidad en algo? Evidentemente esto es algo fantasioso porque no podemos volver al pasado, y querer cambiar el pasado también es querer, o mejor, no respetar la soberanía de Dios, en el sentido de que todo cuanto aconteció en nuestro pasado, Dios lo ha permitido para darnos un futuro mejor. ¿Amén? Amén. Y si usted mira su pasado y ve hoy su presente, usted ve a un Dios obrando sabiamente en medio de cada situación de su vida, ¿o no es así? Amén. Ahora, si pudiéramos mirar al pasado en relación a nuestra relación con Dios, ¿qué mejoraríamos? ¿Qué cambiaríamos? ¿En qué nos esforzaríamos? Si usted pudiera ver e ir al pasado, ¿qué le pediría a Dios? ¿Un nuevo comienzo? ¿Qué cambiaría? En Zacarías, usted y yo nos vamos a encontrar a un Dios que entrega una nueva oportunidad, un Dios que entrega una nueva posibilidad al hombre, un Dios que sigue siendo fiel en sus promesas. Porque recuerden algo, hemos venido hablando de todos los profetas, y normalmente, particularmente los profetas que veníamos viendo, son profetas que están antes del exilio, es decir, antes de que Jerusalén o que Israel o el reino de Judá fuera destruido. Y aparece Zacarías. ¿Y quién es Zacarías en este sentido? Zacarías es un libro, o Zacarías es el profeta que viene después del exilio, que viene con el regreso de la gente del exilio, y viene a entregar un mensaje de parte de Dios, que es un mensaje totalmente nuevo, pero en base y en relación al mensaje anterior de los profetas. ¿Me siguen hasta acá? Zacarías es el libro más largo de los profetas menores. Usted puede ir allí a Zacarías y va a encontrarse con 14 capítulos en el libro de Zacarías, pero a su vez es uno de los libros, si bien es el más largo, es también uno de los libros más oscuros del Antiguo Testamento. Y no quiero que se entienda lo oscuro como algo angustiante o como desesperanzador, sino hago la referencia al oscuro por lo complejo de la lectura de Zacarías. Cuando usted lee Zacarías, usted inmediatamente relaciona el género de Zacarías con Apocalipsis, porque tiene muchas similitudes en su escritura, en el uso de imágenes, en las alegorías, en los símbolos. Entonces muchas veces uno lee las visiones de Zacarías y uno dice, me parece que esto me es familiar en el Nuevo Testamento. Y es interesante que esta relación se encuentre en ambos testamentos.
Zacarías va a iniciar su ministerio profético junto con un profeta que ya habíamos mencionado y habíamos predicado anteriormente, que era el profeta Ageo. Y el mensaje de Zacarías era un mensaje que exhortaba a los judíos que estaban regresando del exilio de Babilonia para que reconstruyeran el templo del Señor. Pero no solamente era la intención de la reconstrucción física del templo, sino un regreso a una condición espiritual sincera delante del Señor. ¿Amén? En el libro de Zacarías son 14 capítulos, no vamos a detenernos en ver capítulo por capítulo, porque no tendríamos que hacer una serie de Zacarías. Pero básicamente el libro de Zacarías tiene lo siguiente: tiene 8 visiones, tiene 2 sermones y tiene 2 oráculos proféticos. Y eso es lo que se desarrolla en los 14 capítulos del libro de Zacarías. Este contenido del libro de Zacarías, usted y yo hoy lo vamos a dividir en 3 secciones para poderlo comprender y poderlo abarcar. Y esas 3 secciones van a ser justamente los puntos que voy a desarrollar en mi sermón. ¿Me siguen hasta acá? Voy con mi primer punto. El gobierno de Dios es una nueva oportunidad. Lo digo una vez más. El gobierno de Dios es una nueva oportunidad. Este tema está desde el capítulo 1 de Zacarías hasta el capítulo 6. ¿Y qué sucede? Israel regresa a su casa. Israel deja Babilonia y regresa a Palestina. Pero al regreso a Jerusalén, se puede percibir que hay una pregunta que está rondando en el ambiente. Y la pregunta es: ¿Dios los va a seguir considerando su pueblo y va a seguir gobernando sobre ellos? ¿Será Dios un Dios que les entregue una nueva oportunidad a aquel pueblo que se desvió tanto del propósito original de Dios? ¿Será que Dios, por misericordia, los deja salir pero se olvida de ellos? ¿Será que cuando el Señor nos rescata de nuestro viejo hombre o de nuestra vieja naturaleza, se olvida después de seguir con nosotros? Y esta es la pregunta que está rondando en los judíos. ¿Va a estar Dios con nosotros? Esta generación que regresa del exilio, ese famoso remanente de Israel que hemos mencionado muchísimas veces en el transcurso de esta serie. Y el remanente de Israel iban a ser aquellos que iban a regresar del exilio y que iban a disfrutar la promesa de la reconciliación con Dios. Y esta generación que está viniendo de Babilonia es una generación que es el remanente de Israel. Ahora, ¿será que Dios se olvida de sus promesas? ¿Será que Dios se olvidó de todas esas promesas a través de todos los profetas? Porque si usted recuerda todo el recorrido que hemos hecho, todos los profetas anunciaban juicio y destrucción. Pero todos los profetas, en mayor o en menor cantidad de capítulos o versículos, anunciaban esperanza, reconciliación y regreso. Pero también presentaban la necesidad de un redentor. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a todos los libros proféticos menores, en todos nos encontramos con Cristo. Ahora, ¿cómo hacer para encontrarnos con Cristo en los profetas menores? Leyendo con cuidado, leyendo con detenimiento, no corriendo. ¿Ha ido alguna vez a un restaurante donde sirven muy buena comida? ¿A cuánto les gusta comer bien? Todos. Cuando vamos a comer en algún lugar que sabemos que se sirve el plato más exquisito o lo que más nos gusta, ¿usted se lo come rápido? No, a veces le tienen que decir, como mi esposa me suele decir, despacio, disfrútalo. Así es el acercamiento que tenemos que tener con la Biblia. Disfrutarlo. Porque cuando nos lo comemos muy rápido, nos perdemos detalles que son significativos para nuestra vida, para nuestra historia. ¿Me siguen hasta acá?
Primera de Zacarías, perdón, Zacarías, ese es un apócrifo. ¿Qué Biblia tengo acá? No sé si es esto. Zacarías capítulo 1, versículo del 1 al 6. En el mes octavo del segundo año de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y dijo: el Señor está muy enojado contra los padres de ustedes. Estoy leyendo en Reina Valera contemporánea. Así que dile al pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y si usted suele subrayar su Biblia, subraye esto: vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron: así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. ¿Y cuál fue la reacción de los padres? Pero ellos no me hicieron caso ni me escucharon. Palabra del Señor. ¿Y dónde están ahora sus padres? ¿Y acaso los profetas viven todavía? ¿Y acaso las palabras y ordenanzas que di a mis siervos los profetas no alcanzaron a los padres de ustedes? Por eso ellos se volvieron a mí y dijeron: el Señor de los ejércitos nos ha tratado en conformidad con lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. Viene el Señor delante de Zacarías y presenta un mensaje con Zacarías y les dice: ¿dónde están sus profetas y dónde está el mensaje de esos profetas? Y la resolución del profeta, o el mensaje del profeta, es: el mensaje del profeta se cumple en la ida al exilio. La desobediencia de una generación, por eso está hablando de los padres, se la está recordando a esta nueva generación en relación a los hijos. Y les dice: sus padres no obedecieron, sus padres no escucharon y sus padres vivieron las consecuencias de su desobediencia. ¿Me siguen hasta acá? Y Dios marca un imperativo. Usted sabe que es un imperativo, constantemente lo mencionamos, no es algo que lo vemos en toda la Biblia y Pablo lo usa recurrentemente. Y el imperativo es una orden, ¿no? Algo que debe hacerse. Y Zacarías nos presenta un imperativo en el mensaje. El mensaje de Dios a través de Zacarías presenta un imperativo: regresen, vuelvan a mí. Desen cuenta que el propósito del mensaje de Zacarías no es regresen simplemente a la posición geográfica de Palestina y reconstruyan sus muros. No se queda solamente en eso. El propósito de Dios es enfatizarle a esta nueva generación que está recibiendo una nueva oportunidad que regresen al gobierno de Dios en sus vidas. Que regresen al gobierno de Dios en sus corazones, porque la ida al exilio fue a raíz de dejar gobernar su corazón por todo menos por Dios. ¿Me siguen hasta acá? Dios entrega una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad viene con una sincera condición, y es que esta generación que no sean como la generación anterior. ¿Y qué es concretamente, o para sistematizarlo mejor, qué es lo que la generación anterior al exilio no aprendió? Lo dice Zacarías en el capítulo 1: no escucharon y no obedecieron. Muchas, si no todas, las complicaciones que el cristiano afronta en su vida es porque no escucha y no obedece en relación a lo que Dios entrega en su palabra. Por eso la relación del Padre y del Hijo en Zacarías es tan importante y tan significativa, porque hay una cuestión de imitación también, ¿o no? Y Dios les dice: la generación anterior no escuchó y no obedeció. Por lo tanto, entonces, no prestar atención a lo que Dios solicitaba había llevado a la nación de Israel a la desaparición.
generación lograba escuchar a Dios y obedecía a Dios, iba a tener una nueva oportunidad. Bajémoslo un poco a un plano más práctico y piénselo de esta manera. ¿Cuántos dolores de cabeza o cuántas canas usted no se hubiera ahorrado si escucha correctamente el consejo de sus padres? Todos somos y fuimos hijos, ¿cierto? Algunos somos padres. Son padres, somos padres, ¿cierto? Y póngase a pensar usted como padre, o usted como hijo mejor, cuántas cuestiones y cuántos consejos nuestros padres nos decían y nos repetían constantemente, y hoy vivimos las consecuencias de no haberlo obedecido. ¿Se comprende? Ahora, ¿es Dios en Zacarías un padre castigador que se queda señalando solamente el error? No, eso hace un mal padre y eso es un error dentro de la crianza. Si usted es el padre gruñón que solo se señala lo malo, está haciendo su tarea incompleta. En Zacarías, Dios no es el padre castigador que solo señala el error. Dios en el libro de Zacarías marca el error, pero nos dice que regresemos del error. Y que ese regreso del error va solamente que el regreso del error solamente se va a dar en consecuencia de la obediencia. Pero que esa obediencia para nosotros hoy está ligada a la plena obediencia y seguimiento de Cristo. ¿Hay alguien aquí? Por lo tanto, no hay error y no hay desobediencia que no pueda ser perdonada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solamente debemos dejar que Dios gobierne nuestra vida. ¿Suena fácil? Pero es la mejor forma y la mejor manera de ahorrarse dolores de cabeza. Por eso este punto lo definí como, se me olvidó, el gobierno de Dios es una nueva oportunidad. No solamente el gobierno de Dios frente a la nación geográfica, sino algo más allá. ¿Se comprende esto? Por eso Dios es plenitud. Por eso Cristo es plenitud. Porque abarca mucho más. Abarca todo. Ahora, ¿cómo se ve el gobierno de Dios en Zacarías? Cuando hablamos del profeta, o les hacía la introducción del profeta, les hacía mención de que el libro es un poco oscuro, ¿no? En el sentido de lo complejo que es. ¿Y por qué es complejo? Lo que es complejo porque es complejo en sí mismo. Es decir, porque no es tan simple comprenderlo. Y las visiones de Zacarías no son tan sencillas de comprenderlas. ¿Alguna vez han leído Zacarías? ¿No? ¿Lo han entendido? Más o menos. Hay cosas que son complejas. Y en Zacarías, el gobierno universal de Dios sobre la humanidad se ve reflejado en la visión, o en una de las visiones que presenta Zacarías, que es la visión de los 4 jinetes que recorren el mundo. ¿Me siguen hasta acá? Vayan conmigo a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 1, versículo 8. Una noche vi a un hombre cabalgando un caballo alazán. Estaba entre los mirtos que había en la hondada, y detrás de él habían caballos, alazanes, overos y blancos. Yo pregunté: mi señor, ¿quiénes son estos? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: voy a mostrarte quiénes son. El hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Ellos, por su parte, hablaron con el ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos andado por toda la tierra y ésta se halla reposada y tranquila.
En esta primera visión, Zacarías nos presenta una paz, y esta paz es una paz previa al juicio del Señor sobre las naciones. Una paz que muchos creían conseguir en base a su propia seguridad, en base a sus propios recursos, pero que al final no era una paz duradera y tampoco era una paz estable. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, vaya conmigo al capítulo 6 de Zacarías. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Yeldai, Tobías y Jedaías estaban cautivos en Babilonia, pero ya han vuelto. Así que hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, y tómalos. Toma también plata y oro y haz una corona. Ponle una de ellas al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y dile: así ha dicho el Señor de los ejércitos: este es el hombre cuyo nombre es renuevo, porque de sus raíces saldrán renuevos. Será él quien edifique el templo del Señor. Versículo 13. Lo edificará, se cubrirá de gloria, se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote, y entre los dos habrá un acuerdo de paz. Esta segunda visión que presenta Zacarías es la visión de una paz que ya no radica en la seguridad o en las pretensiones de las naciones. Esta paz es la paz que se establece cuando los enemigos de Dios son vencidos y Dios reina sobre sus enemigos. Por lo tanto, esta paz es una paz que no es pasajera. Es una paz que no es utópica, que no es efímera. La paz que Dios ofrece al mundo, que es... Voy de vuelta. La paz de Dios no es pasajera, no es utópica y no es efímera. Por el contrario, la paz que Dios ofrece al mundo bajo su gobierno es una paz completa e integradora. No es la paz que pretende la nación o que busca la nación. Pero cuando una nación se convence que está bajo el gobierno de Cristo, bajo el gobierno de Dios, hay una paz completa, hay una paz integral. Quiere paz en su vida y quiere paz en medio de sus relaciones y quiere paz en medio de todas las aristas de su vida. Déjese gobernar por Dios. Basta de pelear con Él. Esta paz que presenta Zacarías es la paz que sigue a la venida del Señor. Lo hemos dicho varias veces, lo he dicho varias veces hoy. Todos los profetas nos hablan de Cristo. Versículo 13 lo volvemos a leer: edificaré y se cubrirá de gloria, se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote, y entre los dos habrá un acuerdo de paz. Vuelva conmigo al capítulo 1 de Zacarías, versículo 18. Después levanté la vista y vi allí 4 cuernos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿y estos qué son? Y el ángel me respondió: son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor me mostró 4 carpinteros, y yo pregunté: ¿y estos qué vienen a hacer? Y el ángel me respondió: aquellos cuernos son los que dispersaron a Judá, al grado de que ninguno de ellos volvió a levantar la cabeza. Pero estos han venido para hacerlos temblar y derribar los cuernos de las naciones que se levantaron contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. ¿Qué hace Zacarías en esta visión? Zacarías completa el concepto del gobierno de Dios. No solamente Dios entrega paz,
sino que Dios vence a todos los que pretenden atacar su soberanía. ¿Se da cuenta por qué muchas veces perdemos nosotros? ¿Hay alguien acá? Muchas veces perdemos en el camino porque buscamos atacar la soberanía de Dios. Queremos cambiar el pasado, pero no lo podemos cambiar. La cuestión es cómo usted revisa el pasado para ver su presente y dar gloria a Dios, o para renegar delante de Dios, porque es diferente. Dios se va a presentar como el victorioso que vence a sus enemigos y que cuida a todos los pueblos que confían en Él. Y usted es el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, y Él gobierna sobre nosotros. Gústele o no, Él es soberano. Él es soberano. ¿Qué reflejan entonces estas visiones? Primero, nos dejan ver la derrota a toda oposición al gobierno de Dios. Todo el que se levanta contra Dios pierde. No sé si usted ha escuchado y le ha pasado, y muchas veces lo escucho en consejerías pastorales: estoy enojado con Dios. Y suelo responderles: y ya perdió, ¿cierto? Porque el que se enoja con Dios pierde. ¿Se ha enojado con Dios alguna vez? ¿Y ganó? Perdió, ¿cierto? La derrota a toda oposición al gobierno de Dios. Estas visiones también son el reflejo de un mundo en paz bajo el gobierno del sacerdote y rey ungido. ¿Y quién es ese rey ungido? Jesús es el ungido. Jesús es sacerdote. Jesús es rey. Jesús es profeta. Por lo tanto, el reinado de Cristo es la respuesta del Padre para dar esperanza a todas las naciones que viven en angustia. Estamos hablando de una nueva oportunidad. Por lo tanto, el Padre a través de Cristo nos da esperanza. Vive en angustia. Cristo es la respuesta. ¿Cree vivir en plenitud? Sin Cristo usted no es pleno. ¿Qué aplicación tienen estas visiones para nosotros? Usted y yo tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es esperanza. Hay algo interesante en Zacarías, y es el hecho de que usted no va a encontrar allí una cantidad de requisitos como los encuentra tal vez en el libro de Deuteronomio o de Levítico sobre lo que deberíamos hacer. Lo que encontramos en Zacarías es el reflejo de lo que Dios va a hacer por nosotros y lo que Él pide de nosotros por lo que Él hace. ¿Y qué es lo que el Señor pide en Zacarías? Primero, estar quietos, que ya lo mencionamos hace dos semanas anteriores, que implicaba la quietud. Estar quietos. Versículo 13 del capítulo 2: que la humanidad entera guarde silencio delante del Señor, porque Él se ha levantado ya de su santa misión. Cuando Dios se levanta, el mundo guarda silencio. También nos invita a escuchar correctamente. Zacarías capítulo 3 versículo 8: así que escucha bien, Josué, como sumo sacerdote que eres, lo mismo que tus amigos que se sientan delante de ti y que son una señal prodigiosa. Voy a hacer que venga mi siervo, el renuevo. Preste atención, iglesia. Preste atención, cristiano. Cristo va a volver. Cristo vuelve por su iglesia.
Escuche atenta y correctamente lo que el Señor va a hacer. Ahora, ¿cómo escuchar correctamente? Porque se nos pide escuchar atentamente y correctamente, pero ¿cómo escuchar correctamente? Primero, báñese todos los días. ¿Cómo escuchar correctamente? La iglesia, cuando se reúne semanalmente, debe estar dispuesta a escuchar atentamente lo que Dios dice a través de sus ministros o a través de sus siervos, no solo los pastores. Porque miren, muchas veces creemos, y por eso es mi intención hacer un abordaje práctico de Zacarías, muchas veces creemos que el único que tiene que prepararse para la presentación del sermón es el pastor. Entonces el pastor tiene que leer la Biblia, el pastor tiene que preparar el sermón, el pastor es el que tiene que prepararse. Y aquel que escucha no tiene que prepararse. Tanto ustedes como yo somos oyentes de un mensaje y muchas veces claudicamos porque no hemos escuchado atentamente el mensaje. ¿Me siguen hasta acá? Por eso cuando usted venga todos los domingos y todas las actividades entre semana que se puedan tener y lo que fuere, venga a escuchar atentamente, a participar activamente. Porque eso es lo que el Señor está hablando en Zacarías. A medida que Dios le va revelando a Zacarías, le dice: voy a mandar el renuevo. Voy a mandar el Salvador, voy a mandar el Redentor. ¿Me siguen hasta acá? Segundo punto. La palabra de Dios es una nueva oportunidad. Voy más rápido. ¿Cuál es la motivación real de lo que hacemos? Zacarías, o Dios a través de Zacarías, nos va a entregar 2 sermones. Y en esos 2 sermones son exhortaciones, es decir, son llamados de atención, donde aparecen 2 elementos. Esos 2 elementos son un recordatorio y una expectativa. ¿Cuál es el recordatorio? Capítulo 7, versículo 4. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente: todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses 5º y 7º, ¿lo hicieron por mí? ¿No es verdad que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para ustedes mismos? Ese es el recordatorio. Ahora, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo aquí? Ustedes antes practicaban y hacían ejercicios de piedad, pero no lo hacían por mí, lo hacían por hacerlo simplemente. Guardaban luto por cumplir. ¿Y cuál es la expectativa que el Señor presenta? Capítulo 8, versículo 14. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: así como pensé en hacerles daño cuando sus padres me hicieron enojar, y no me arrepentí, yo, el Señor de los ejércitos, les digo que por el contrario, y esto es hermoso, ahora he decidido tratar con bondad a Jerusalén y a la casa de Judá, así que no tengan miedo. Lo que sí deben hacer, y miren la implicancia práctica del mensaje de Dios en Zacarías, es hablar siempre a su prójimo con la verdad y juzgar en sus tribunales siempre con apego a la verdad y a lo conducente a la paz. Nadie debe pensar en hacerle daño a su prójimo, ni deleitarse en hacer juramentos falsos, porque nada de esto lo soporto. ¿Y cómo cumplimos eso? Escuchando su palabra, yendo a su palabra. Cada vez que nos encontramos con el texto bíblico es una nueva oportunidad para reconciliarnos con el Padre, para entender nuestra justificación, para entender la redención de pecados por la obra de Cristo. Piénsenlo en estos términos. ¿Por qué Dios permitió que a través de la historia hombres y mujeres
dieran su vida por traducir la Biblia en las lenguas modernas que tenemos hoy. ¿Por qué? Para que usted pueda entender, aprender y aplicar mejor. ¿Dónde aprende el cristiano a comportarse? ¿En los libros de autoayuda? ¿En los conferencistas que salen por televisión? No, en su palabra. Usted puede escuchar al conferencista que quiera, pero si no lo lleva a la Biblia, no sirve. El futuro del ser humano inicia cuando deja sus pecados delante de Dios y los entrega en obediencia. Allí inicia el futuro del hombre. La nueva oportunidad que Dios le entrega a usted está ahora. Ahora. Porque todo este tiempo, antes de su venida, es el tiempo en el que usted puede dejar sus pecados delante del Señor y vivir un nuevo futuro y tener una nueva oportunidad. ¿Qué es la nueva oportunidad para el ser humano? O mejor aún, la nueva oportunidad del ser humano se encuentra en Cristo y es para la gloria de Cristo y se refleja en medio de la iglesia y de la comunidad de fe. ¿Hay alguien aquí? Un cristianismo que no se preocupa por escuchar a Dios en su palabra es un cristianismo que no es relevante para la sociedad. Un cristiano que no se preocupa por escuchar atentamente su palabra y practicar atentamente su palabra es un cristiano que no es relevante para la sociedad. Y el Señor nos llamó a ser sal y luz. Y este último tiempo, el Señor nos ha estado inquietando mucho, incluso en las reuniones de oración, a activar iglesia, a servir real y sinceramente, a comprometernos con Cristo o a no comprometernos, porque los tibios no son digeribles. Capítulo 7, versículo 11. Pero ellos no quisieron escuchar, le volvieron la espalda, se taparon sus oídos para no oír, endurecieron su corazón para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos. Y el Señor se enojó en gran manera. Eso es lo que no hay que hacer. Hablamos de iglesia, hablamos de comunidad de hermanos, hablamos de discípulos de Cristo, pero ¿cuánto de eso nosotros reflejamos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a alguien cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa cómo está? Esposos, esposas, que la cotidianidad de la relación matrimonial no les quite el hecho de preguntarle al otro cómo se siente. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó de pedir por usted y pidió por alguien que está pasando necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que fue y golpeó la puerta de algún hermano o de sus pastores o de lo que fuere y les preguntó, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Hablamos de iglesia y hablamos de comunidad. Hablamos de ser discípulos de Cristo. ¿Lo somos? 2 meses hemos estado hablando sobre el mensaje de los profetas menores. ¿Qué te ha dejado a vos esta serie? ¿Has escuchado a Dios a través de su palabra? ¿O le has dado la espalda y te has tapado los oídos? Porque eso es lo que hizo la generación anterior al exilio con el mensaje del Señor. Concluyo con esto. ¿Quieren saber cuál es la evidencia de un cristianismo que valora la palabra de Dios? ¿Quieren saber cuál es la evidencia? Nunca, pero absolutamente nunca encuentro una excusa para no servir. En lo pequeño, en lo grande, en lo local, nunca encuentro una excusa para servir. Esa es una evidencia de un cristianismo que valora la palabra de Dios. ¿Están aquí o se durmieron?
Termino con esto. El Hijo de Dios es una nueva oportunidad. El gobierno de Dios es una nueva oportunidad. La palabra de Dios es una nueva oportunidad. El Hijo de Dios es una nueva oportunidad. Zacarías va a terminar su libro hablando de un pastor que es rechazado y que es herido. Y también habla de un Dios que en el día del Señor va a traer limpieza y purificación de pecados. ¿Qué limpia al hombre de su maldad? El Hijo del Hombre, uno de los títulos más hermosos que se hacen referencia al Señor. Cristo es nuestro sustituto. El Señor no solamente es rey, no solamente es sacerdote, no solamente es profeta, también es redentor, también es justificador, también es reconciliador. Y es por esos méritos de Cristo que usted y yo tenemos un acceso directo al Padre por medio de esa obra redentora de Cristo. Zacarías capítulo 12, versículo 10 tiene una de las imágenes más maravillosas, o en lo personal, que encuentro en el Antiguo Testamento, hablando sobre el Mesías. Dice: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Es angustiante la imagen que presenta Zacarías, porque es la imagen de alguien que va a sufrir y nosotros vamos a llorar por la pérdida de ese hombre. Pero llega el capítulo 14 y en el versículo 9 finaliza el profeta diciendo: cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor, y su nombre será el único nombre. Usted va a encontrar en las cartas paulinas que Pablo dice: y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué tal si se pone de pie? Con Zacarías terminamos la serie, pero no terminamos las decisiones que tenemos que abordar, o las acciones que tenemos que abordar. Los profetas menores nos han entregado su mensaje y vienen delante de nosotros hoy con la misma autoridad que lo hicieron en las épocas históricas a las cuales cada uno de ellos perteneció. Y ahora a usted y a mí nos queda aceptar o rechazar este anuncio. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué harás? ¿Qué harás? Ponga su nombre propio allí en el ¿qué harás? Mauricio, ¿qué harás? Martín, ¿qué harás? Lucas, ¿qué harás? Ochi, ¿qué harás? Victoria, ¿qué harás? Verónica, ¿qué harás? Camilo, ¿qué harás? ¿Vas a escuchar atentamente o vas a tapar tus oídos al mensaje de la salvación? ¿Vas a entregar tus pecados al Señor o vamos a seguir revolcándonos en el lodo de nuestra inmundicia? Personalmente me gusta mucho pensar en los cierres de ciclo. Soy alguien que cuando finaliza un año me gusta evaluar, ver las proyecciones, ver los cumplimientos. Es parte de mi cabeza, que es un poco sistemática y me ayuda a organizarme. Y me gusta pensar también en las proyecciones de un nuevo año, de lo que podríamos realizar, de lo que se podría hacer. Pero miren, si hay algo que no tiene espera hoy, es su decisión por la eternidad. Eso no tiene espera. Usted no necesita finalizar el año para decidir por Cristo y para ponerlo en la agenda. Hoy es el día del Señor.
Hoy es el día de la salvación. El Redentor ya vino. Nuestra Pascua fue entregada, dice Pablo. Decides por Cristo. Entonces si cierra sus ojos allí donde está. Señor, te damos gracias en primer lugar por permitirnos llegar al fin de esta serie, Señor. Ha sido un recorrido, Señor, extenso, arduo, complejo, pero en el cual, Señor, hemos visto inmerso tu revelación y tu Espíritu Santo, obrando a través de cada uno de estos profetas, entregando un mensaje real y sincero, entregando un mensaje que se verifica en la historia. Se anunciaba juicio y destrucción, pero también se anunciaba el regreso. Con Zacarías y Malaquías vemos este regreso. Con Esdras y Nehemías vemos lo que continuó después de ese regreso del exilio. Señor, gracias. Gracias por hacernos comprender los profetas. Gracias, Señor, por hacernos entender lo relevante que es el mensaje profético del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Gracias por hacernos entender, Señor, que lo que los profetas anunciaron hace tantos millones de años sigue siendo relevante para nosotros hoy. Señor, el mensaje ha sido entregado, los profetas han sido presentados y la decisión debe ser tomada. Decidimos por Cristo, decidimos por su mensaje, nos tapamos los oídos y damos vuelta atrás. La recompensa de esa decisión es una condenación y un sufrimiento, pero la predisposición a escuchar y a sumergirse atentamente en las palabras del Señor nos llevan a ser reconciliados con Él. Señor, yo no conozco la situación de cada uno de mis hermanos acá, tú los conoces mejor que nadie, pero yo te pido, Señor, que si hay en alguno de ellos una intención en su corazón puesta por ti para decidir por ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo trayendo pleno convencimiento de pecado, y que podamos, Señor, tener un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, para entender, Señor, que en la obra de Cristo encontramos plenitud, que en la obra de Cristo el mensaje de los profetas encuentra su resolución final. Eres Rey, sacerdote, profeta. Eres reconciliador, justificador, pacificador, Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso nuestra lealtad recae en ti. Y por eso cuando vemos, Señor, nuestro pasado, no queremos cambiarlo, porque todo eso nos ha conducido a hoy, a decidir por ti, a darte la gloria a ti y a decir, Señor, como decían los reformadores, soli Deus gloria, solo la gloria para Cristo. En el nombre del Señor te damos gracias, pidiéndote, Señor, que todo este peregrinaje de los profetas menores haya dejado una semilla en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos, Señor, poner en práctica y en obra como cristianos sinceros y devotos delante de ti, para participar correctamente en la extensión de tu reino y entender que nuestra participación en tu obra es importante. ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y aquí hay una iglesia, Señor, por la cual yo hoy te pido y te ruego que sus pies sean hermosos para que anuncien la buena nueva de salvación. Que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero que por la obra de Cristo hemos sido resucitados de nuestra muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, un aplauso al Señor en esta mañana.